Quiero en esta noche hablarles de un mensaje titulado La Señal. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca de... Vamos a fijarnos en algunos textos y vamos a hablar un poquitico acerca de la verdadera señal. ¿Cuál es la verdadera señal? Así que en esta noche yo quisiera que usted pensara por un momento qué es lo que usted tiene que hacer diariamente que no puede dejar de hacer. ¿Has pensado en eso? Hay algo que tú tienes que hacer todos los días, lo haces diario y esto no lo puedes dejar de hacer. ¿Sabes qué se llama? Decisiones. Tú y yo siempre tenemos que tomar decisiones. Y hoy día tenemos que hablar un poquitico acerca de tomar decisiones correctas. Porque a veces cuando hablamos de los tiempos proféticos, la gente como que se vuelve un poquitico loca y comienzan a tomar decisiones alocadas. Y hoy día usted va a notar que muchos predicadores aprovechan esta pandemia para asustar en vez de presentar a Cristo Jesús. Hay personas que son viciosas. Y usted las va a escuchar hablando, y yo vengo en la trayectoria de la iglesia. En un tiempo decían que la bestia de Apocalipsis era Barack Obama. Otros decían que Trump, pero bueno, Trump con su discurso más religioso, ellos entonces acá, y usted va a notar que las personas en todo tiempo están buscando cómo encender el avispero. Y que viene la crisis y va a suceder esto y vamos a notar que en todos los tiempos han habido decisiones importantes que tomar. Por ejemplo, usted va a notar algo impresionante. Es que aún en el tiempo bíblico, en el contexto de Mateo 24:14, había una señal. En todos los tiempos de la historia han habido señales de cuando hay que salir hacia ciertos lugares. Por ejemplo, en el tiempo cuando estaba Lot, los ángeles vinieron y le dijeron: vamos Lot, vámonos. Y Lot entendió la señal y salió. En todo tiempo han habido crisis. En el tiempo del diluvio también sucedió lo mismo. En el tiempo de Mateo 24:14, usted va a estudiar en esta noche también que en el contexto de Mateo 24:14 también había una señal. Ahora, en el tiempo del fin también hay señales claves que tenemos que seguir. Pero lo más importante en esta noche no son las señales ni los eventos. Porque notemos que todos nosotros somos fanáticos a estar mirando qué decisión tomar cuando suceda tal evento o tal circunstancia, o venga una pandemia o venga una crisis. Pero no nos fijamos en cuál es la verdadera señal. Por eso en esta noche el título del mensaje es La Señal. Y entremos en materia. Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Y quiero que me acompañes en esta noche en la lectura. Y dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Queridos hermanos, acá nos encontramos en un acontecimiento impresionante. Dice el texto que Jesús había ido a la iglesia a adorar. Y notemos esto: hay muchas personas que se fanatizan y le cogen odio no al sistema,
Si no, le agarran odio a todo el que sea de ese sistema. Si el hermano asiste a la iglesia donde describe la palabra que va a ser un lugar que va a ser destruido al final y Cristo va a triunfar y este poder va a hacer muchísimas cosas malas, las personas son fanáticas a agarrarla contra las personas y los miembros. Y notemos acá que Jesús estaba asistiendo, venía saliendo ¿de dónde? Del templo. ¿De qué templo? El que iba a ser destruido. ¿Y quiénes se reunían allí? Los fanáticos religiosos. Habían algunos fieles. Pero allí en ese templo que iba a ser destruido, Jesucristo asistía. Se llevaba bien. Y eso es un mensaje que tenemos que entender, hermanos. Nos hemos pasado años hablando y hablando de la iglesia católica y que es la bestia y que nos van a perseguir. Y si vemos un católico lo miramos de lado. Tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Sabe en qué templo se encontraba Jesucristo? Donde se encontraban los mismos líderes religiosos que lo iban a crucificar. Donde estaban los fariseos del tiempo. ¿Y qué hacía Jesucristo? Asistía al templo. Nosotros hoy tenemos que entender que como iglesia adventista creemos que el sistema papal, escuchen, estoy hablando del sistema papal, creemos que nos van a perseguir, creemos que van a ir en contra de los fieles de Dios, todo esto lo creemos. Creemos que va a llegar un momento donde tendremos que abandonar las grandes ciudades, lo creemos. Pero no debemos odiar a nuestros hermanos católicos. El sistema no tiene nada que ver con los hermanos. Es como yo les digo, yo odio el sistema comunista que hay en mi país, en Cuba, pero amo al pueblo mío de Cuba. ¿Entienden la diferencia? Tenemos que entender, tenemos que ser claros en esto. Jesucristo nos da el ejemplo. Cuando salía Jesús del templo y se iba, es decir, Jesús estaba asistiendo a la iglesia de la misma gente que lo iba a crucificar. Qué lindo, hermanos. Jesús estaba por encima de los prejuicios. Ahora usted dirá, claro, como esa gente lo iba a crucificar, él da la profecía de que en el templo no quedaría piedra sobre piedra. Nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y dice que él se iba y se le acercaron los discípulos para mostrarle el edificio. Y yo estoy seguro, hermano, que cuando usted regrese a la iglesia de Boca y los hermanos de la Esperanza, cuando regresen a la iglesia de la Esperanza y el día que la iglesia de Pómpano ya tenga su templo, los hermanos van a enseñar su templo orgullosos. Si usted viene a la iglesia de Boca o la Esperanza, usted va a ver piso nuevo, paredes nuevas, todo pintado, linda tecnología. Y usted se siente orgulloso de su templo. Pero quiero decirte algo, es bueno sentirse orgulloso del templo, pero el mayor templo que tenemos que cuidar es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Porque hoy día, cuando el templo ha sido quitado, ¿qué es lo que le queda? Su relación con Dios. Y va a llegar un tiempo cuando va a venir la persecución, que los templos van a ser cerrados, van a ser destruidos. Y esta profecía, aunque ya se cumplió, bien podemos hacer una aplicación extendida al tiempo del fin, cuando también los templos van a ser destruidos o van a ser quitados. ¿Y qué te va a quedar? Tu relación íntima y estrecha con Dios. Todos hemos sido puestos a prueba en este tiempo donde no podemos asistir al templo. Y si hemos sobrevivido sin la iglesia, Dios me está diciendo que cuando venga esa gran señal o las señales del tiempo del fin, también cuando tengamos que abandonar las ciudades e ir a lugares escondidos entre las montañas, también vamos a sobrevivir, porque lo más importante no es el templo, lo más importante es el templo de mi cuerpo lleno del poder del Espíritu Santo donde quiera que me encuentre. Por eso la iglesia no es el templo. El templo es importante, lindo, los quiero, me gusta tenerlos bonitos, pero no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y ahora los discípulos con orgullo le están enseñando la iglesia a Jesús. Y le dicen: Jesús, mira esta iglesia, qué linda está. Orgullosos estaban. Y ahora Jesús le dice, le responde: ¿veis todo esto?
Y le dicen a Jesús, claro Jesús, que lo vemos, ¿cómo no lo vamos a ver? Y Jesús les dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Jesús, tú siempre sales con una respuesta impresionante, la última que yo esperaba escuchar. Y querido hermano, yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo, que tienes orgullo de algo y ese algo se desinfla. Yo estoy convencido que en este tiempo de coronavirus muchas personas que tenían orgullo de algo, que lo han perdido en este tiempo, han tenido que entender que lo más importante es tener la vista puesta en la señal. Y al final del mensaje vamos a ver cuál es esa señal. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos. Ahora, noten, Jesús les dice, miren, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y ahora ellos se van de allí, del templo, salen, caminan tranquilos, relajados. Y como que ellos se quedaron en su mente pensando. ¿Usted no le ha pasado que usted le dicen algo y usted en el momento como que no lo asimila y no entiende muy bien? Porque los discípulos estaban botados de lo que Jesús estaba hablando. Y ahora ellos se quedan como que pensando. Y cuando llegan al monte de los olivos, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Es decir, Jesús, ven un momentico acá, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Si usted me escuchó bien, yo dije qué señales. Pero yo lo desafío a que usted vuelva a leer conmigo el versículo 3 para que entiendas lo que te voy a decir ahora. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal? No está en plural, está en singular. Es decir, van a pasar algunas cosas, pero habrá una sola señal. Ahora, querido hermano, entiende esto. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuándo será que tenemos que salir de las grandes ciudades? ¿Cuándo tendremos que abandonar los templos? ¿En qué momento tendremos que salir hacia los bosques? Todos nosotros creemos esto. Yo quiero en esta noche hablarte un poquitico con respecto a este tema, porque hay muchas personas sensacionalistas. Personas que en todo momento, como decía al inicio del sermón, están aprovechando para infundir miedo en ti y hacer que tú tomes algo que tienes que tomar cada día, que decía al inicio, es que decisiones, que ellos quieren que tú tomes una decisión, la decisión de irte a los montes. Pero me impresiona cada vez que escucho a las personas hablando de esto, los mayores promotores no se van. No, yo no me puedo ir porque tengo una gran emisora de radio que atender y allá en el monte no puedo. Pero cuando ya se han ido muchos, yo voy. Y son los grandes promotores de que hay que salir. Cuidado con los sensacionalistas. Ahora los discípulos están allí asombrados. El templo va a ser destruido. Querían saber cuál era la señal. Estaban preocupados. Hoy día todos estamos preocupados y muchas veces confundidos y no entendemos cuál es esa señal. Hermano, yo quiero que en esta noche, en el tiempo que nos va restando, tú puedas entender cuál va a ser la señal a la cual tenemos que estar atentos, pero también cuáles van a ser los eventos que tenemos que estar atentos para tomar la decisión o de quedarnos en las ciudades o de salir de las ciudades. Mi pregunta es, ¿será este tiempo de coronavirus, tiempo de salir de las grandes ciudades? Hermanos, tengamos cuidado. Tenemos que saber cuándo tomar la decisión correcta. Recuerdo que en una ocasión estaba dando una campaña en Nueva York. Y estaba allí sentado y una pareja vino y me dijo,
Usted es de los pastores que predica que hay que irse de las grandes ciudades ya. Y yo le dije, no, yo creo que va a llegar un tiempo, pero según lo que he estudiado, me dice que todavía no es el tiempo. Sí, porque yo me puse a escuchar a cierto predicador, vendí mi negocio, vendí mi casa, lo vendí todo y me fui. Y allá en una loma estábamos escondidos, no podíamos salir al pueblo. El caso es que al estar allí un año o dos me di cuenta que nada iba a suceder. Y cuando regresé a los Estados Unidos, porque hasta me fui de Estados Unidos, regresé con una mano delante, la otra detrás, sin $1. Porque se puso a escuchar a personas sensacionalistas. De hecho, la decisión tiene que ser personal. Y aún la decisión que usted tome debe ser una decisión inteligente. No es recoger los matules y llenar un poco de ropa y de cosas e irse al campo. No, la vida en el campo es dura. Te lo dice tu pastor que estuvo 14 días en una selva. La vida en el campo no es fácil. Usted tiene que pensar que hay un pozo de agua, que hayan condiciones, que haya un sinnúmero de cosas para usted tomar esta decisión. El caso es, hermanos, que el Espíritu Santo le va a decir a cada cual cuándo es el momento de salir de las grandes ciudades. Ahora, si usted me pregunta a mí dónde es mejor vivir y criar los hijos, es mejor criarlos en una ciudad más apartada, más tranquila. Yo que tengo 2 hijas, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Pembroke Pines. Es mejor que vivir en Hialeah, que hay más tráfico, más gente. Me gusta más el ambiente y es más sano. Pero ahora usted hágalo por eso, pero no porque hay que irse, ya viene la persecución, la bestia. No, tengamos cuidado. Ahora, hay eventos que tienen que suceder antes que llegue todo esto. Por ejemplo, uno de los eventos que estamos viviendo hoy día en el 2020, ¿qué está sucediendo? La predicación del Evangelio. Mateo 24:14 dice de la siguiente manera: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué cosa vendrá? El fin. Ahora, hermano, mi pregunta es: ¿se está predicando el Evangelio hoy día? Sí. Como nunca antes. A mí me llaman en la mañana, me llaman en la tarde, me llaman en la noche. Predico por teléfono, predico en La Esperanza, predico en Boca, predico en Pómpano, predico acá, una cadena el sábado por la noche, otra cadena el domingo, predico Ecuador. En todos lados se está predicando el Evangelio como nunca antes. Es decir, los eventos están sucediendo, las cosas se están cumpliendo, pero tú tienes que tener tu mente bien puesta a la hora de tomar una decisión. Y entonces las personas, mira, hermano, si analizamos Mateo 24, casi que todo está cumplido. ¿Cuántas más pestes, hambres, guerras, rumores de guerra tienen que suceder? Ya han pasado muchas. Las caídas de las estrellas, todo se ha cumplido. Es decir, está faltando la predicación del Evangelio, está sucediendo. Pero entonces hay estudiosos que dicen: bueno, pastor, y la abominación desoladora, hermano, ya eso se cumplió. Cuando Jerusalén fue sitiado, ¿recuerdan el tiempo cuando Jerusalén fue sitiado? En este mismo contexto de Mateo 24:14, usted lo puede leer en su casa, no lo voy a leer por honor al tiempo. Allí en Mateo 24 usted va a encontrar el episodio cuando vinieron los romanos y sitiaron Jerusalén. Ahora, cuando Jesucristo está diciendo en el monte, allí respondiendo les dijo, versículo 2, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya esto se cumplió. Porque para los discípulos no cabía en su mente que esto iba a suceder. Y entonces vinieron los romanos, sitiaron la ciudad, y todavía en la historia se está investigando por qué ese primer sitio de Jerusalén, por arte de magia, por mano divina, como contaba Jonathan en el testimonio, algo paró este hombre, por mano divina Dios protegió para que se cumpliera la profecía, y entonces las fuerzas romanas se retiraron.
Y todos se quedaron anonadados, pero todo el que estaba atento a los eventos, a lo que iba a suceder, al tiempo del fin, cuando vendría la abominación desoladora, todo el que estaba atento, porque lo dice la palabra clarito, cuando venga el sitio, si estás en el techo, corre, es mejor que no estés en cinta, da un sinnúmero de eventos que iban a estar sucediendo en ese tiempo. ¿Qué sucedió? Los que estaban atentos, al ver que el sitio romano se retiró, aprovecharon, empacaron sus cosas y salieron corriendo. Hay otros que se habían ido quizás antes a vivir fuera de Jerusalén, producto de la profecía. Por eso Dios a cada cual le va a decir en qué tiempo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero no lo hagas porque nadie te lo imponga, ni porque nadie te meta susto. Tú tienes que hacer las cosas en oración, guiado y dirigido por el poder del Espíritu Santo. Pero entonces el que no estuvo atento, ¿qué hizo? Bueno, los romanos se fueron, qué rico, Dios nos está protegiendo, pero no estaban atendiendo los eventos ni las señales. Y entonces vino Tito, sitió la ciudad, y dice la historia que los judíos se comían hasta la suela de los zapatos. Le decían una madre a la otra: hoy me como a tu hijo y mañana tú te comes al mío. La sangre cuando Tito entró corría. Le dieron candela al templo. Y cuando incendiaron el templo de Jerusalén, las paredes estaban enchapadas en oro. Era algo precioso. ¿Y sabes qué hizo el oro? Se comenzó a derretir. Los utensilios de oro se comenzaron a derretir. Y entonces se metieron entre las hendiduras de la piedra, porque no era como es ahora la construcción. Entonces el oro se comenzó a meter entre las piedras. Y entonces los romanos, para llevarse todo el oro, removieron piedra por piedra. Es decir, hermano, cuando la palabra de Dios te dice algo, se cumple. Cuando Jesús les dice acá: de cierto os digo, en el versículo 2, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, Jesús sabía lo que estaba hablando. Es un misterio que los romanos se hayan retirado, y también es claro en la profecía que los romanos, cuando Tito viene y sitia Jerusalén, él remueve piedra sobre piedra. Templo sagrado profanado. Pero todo el que estaba atento a las profecías, a las sazones y a los tiempos, estuvo listo y salió a tiempo. Pero pastor, ha hablado mucho, pero ¿cuál es la señal? Porque aquí en el Monte de los Olivos, dice él que los discípulos se le acercaron y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de su venida? ¿Qué señal, habrá de su venida y del fin del siglo? Es decir, se cumplió que piedra sobre piedra sería derribada. Pero esa señal, pastor, ¿cuál es? ¿Cuál es la señal? Bien, vayamos por parte. Antes de llegar a la señal, hay eventos que tienen que suceder. Y uno de los eventos que tienen que suceder es el evangelio de Dios predicado. Hoy el evangelio de Dios se está predicando. Otro de los eventos que tienen que suceder es hambres, pestes, guerras, rumores de guerra. También han sucedido. Otro de los eventos que tienen que suceder es que nosotros, antes de que venga esa señal que habla Mateo 24, que Jesús les dice, que los discípulos le preguntan: ¿cuándo será la señal de tu venida? ¿Qué señal habrá? Ahora, tiene que venir primero una ley dominical. Y quiero que en esta hora entiendas algo de cuándo va a ser el tiempo de salir de las grandes ciudades. Nota esto: yo no quiero que usted ahora me empiece a criticar en Facebook, ni que me empiece a decir: pastor, usted está predicando un evangelio que no es, usted no. Yo les voy a presentar lo que dice Elena G. de White, la sister Elena G. de White. Ella es la que dice cuándo es el tiempo de salir, cuándo es el tiempo de moverse. Ella te da eventos que van a suceder, que te va a llevar a ti al traste de la decisión que tú tienes que tomar. Y así sea tu casa, tu templo, lo que sea. Y noten esto:
Yo soy a favor de luchar por tener propiedades, tener cosas en este mundo, pero siempre lo primero tiene que ser Dios. Porque si Dios no es lo primero, te puede pasar en ese tiempo de salir como la mujer de Lot, que era tanto lo que tenía en Sodoma y Gomorra que miró para atrás y se convirtió en sal. Porque ahora te imaginas tú que tengas tantas riquezas y tú dices, ¿cómo voy a dejar el templo? Ahora los judíos allí cuando estaban, a los discípulos cuando estaban hablando con Jesús le dijeron, Jesús, ¿estás seguro? ¿El templo va a ser derribado? Hermano, así mismo como los judíos dejaron el templo y lo dejaron todo, cuando llegue ese momento difícil, haga lo que tiene que hacer y haga lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Ahora, pastor, ¿es el tiempo ahora? A mí todavía Dios no me ha dicho que es el tiempo. Y vayamos a una cita, güey, que quiero leerle cuidadosamente. Se la voy a leer bien despacito para que usted me pueda entender. Escuche esto. Dice la sierva de Dios en el libro Joya de los Testimonios. Usted puede buscar la cita en su casa, ponga Joya de los Testimonios y usted va a encontrar la cita que le acabo de leer. Y quizás usted la ha leído antes, pero si nunca la había leído, ponga cuidado. Puede ir a Google y buscar la cita porque es muy fácil hoy día. Recuerdo cuando estaba en Cuba que era bien difícil tener una cita de uno de estos libros, pero aquí es bien fácil. Escucha lo que dice la sierva de Dios. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Es decir, esta cita está hablando claramente del capítulo de Mateo 24:14, ligado con el tiempo del fin también. Es decir, la señal y los eventos para los discípulos y las señales y eventos que iban a suceder en el tiempo del fin. Repito, dice ella, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Es decir, yo creo que va a llegar un tiempo donde a algunos nos va a tocar irnos a sitios alejados y solitarios. Sigue diciendo la cita. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Espérate un momentico. Es decir, en todos los tiempos ha habido una señal. Para nosotros en el tiempo del fin, en los eventos que van a suceder, van a haber señales para nosotros podernos mover claramente en la profecía, en tiempo y espacio. Aquí nos está diciendo ella claramente que tiene que suceder para que nosotros hagamos lo mismo que hicieron aquellos judíos que cuando vino el ejército romano por primera vez y se retiró, salieron corriendo y no sufrieron. Escucha lo que sigue diciendo la cita. Así como en el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, es decir, cuando los Estados Unidos asuman el poder y pongan el decreto e impongan el decreto del día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retirados en lugares apartados entre las montañas. Yo creo que la cita se explica por sí sola. No hay necesidad de especular ni hablar nada. Es el COVID-19. La señal para abandonar las grandes ciudades, rotundamente no. Es el COVID-19. La señal para atemorizarnos y volvernos locos y creer que ya el fin llegó y todo se acabó, rotundamente no. Porque esta enfermedad es una peste, es una pandemia. Y notemos que Mateo 24:14 habla que habrán pestes y se aplica también al COVID-19, al coronavirus, se aplica a que es una peste, una pandemia.
La otra definición en griego de peste o pandemia la encontramos en el Nuevo Testamento cuando se habla de Pablo que predicaba el evangelio, y cuando tú comparas la palabra griega para peste y pandemia y la buscas acá en el contexto de Pablo, te das cuenta que también se usa la misma palabra en griego para decir que el evangelio que Pablo predicaba se estaba regando por todo el mundo como una pandemia, como una peste. Asimismo, el COVID-19 se ha regado en el mundo entero como una peste. Es decir, esto no es... El COVID-19 no es una señal de que ya el tiempo del fin viene, porque han habido diferentes pestes a lo largo de los tiempos. Hermano, pero cuando los Estados Unidos impongan en este país que hay libertad, hasta hoy, una ley dominical obligatoria para todos, que hay que guardar el domingo en vez del sábado, entonces dice la sierva de Dios que será el momento, como lo fue en el sitio de Jerusalén, para nosotros salir de las grandes ciudades. Aunque también hay otras citas que dice que otros van a testificar ante los grandes tribunales para defender el día de reposo. Pero cada cual va a cumplir su propósito. Pero entiende, hermano, no se asuste. Mantenga su vista puesta en la señal, no en los eventos. Los eventos van pasando todos los días. Los eventos suceden para que usted ponga su vista en la señal. Porque todo lo otro que han pasado son eventos. Pero la señal, que es una sola señal, es en la que nosotros tenemos que estar atentos. Y mientras estamos concentrados en la señal, vamos a predicar el evangelio. ¿Saben que se encontró la vacuna para el coronavirus ya? Les tengo una exclusiva en esta noche. Yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero les tengo una exclusiva en esta noche. ¿Saben que se encontró la vacuna para el coronavirus ya? Pastor, ¿qué locuras está diciendo? Está usted peor que Trump. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento me habla a mí de la cura para cualquier tipo de enfermedad. Aunque créanme que yo me cuido, me lavo las manos, me pongo nasobuco, estoy todo el tiempo tratando de protegerme, tratando de limpiar en mi casa. Pero ¿saben cuál es la vacuna? Predicar el evangelio. Pastor, ¿cómo? Sí, dice la Biblia que cuando estemos trabajando para Dios y predicando el evangelio, vamos a tocar serpientes venenosas, nos morderán y no moriremos. No lo quiero que lo vean como fanatismo religioso, por eso le hice la salvedad. Uno tiene que cuidarse, hacer su parte. Pero hermano, que el miedo no te paralice. Concéntrate en la señal, concéntrate en predicar el evangelio. Habla de Jesús a las personas. No te concentres tanto en la pandemia, en la enfermedad. La vacuna contra el coronavirus es mantener tu vista en la señal y predicando el evangelio para que la señal por fin aparezca en las nubes de los cielos. Porque ¿sabes cuál es la señal? La venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. Esa es la señal. La señal no es la ley dominical, no, esos son eventos que van a suceder. Son eventos que pasan a través de los tiempos para que estemos ubicados en el mapa, en el GPS de las profecías y del tiempo del fin. Pero la señal es Cristo regresando en las nubes de los cielos. Si vas al libro Eventos de los Últimos Días, la sierva de Dios te lo dice claro. La señal es el regreso de Jesucristo en las nubes de los cielos. Yo no sé tú, pero yo quiero dedicarme a predicar su evangelio a tal punto que mi conversación no sea el coronavirus y se murieron 20, se murieron 60. Oramos por estas personas, oramos para que a usted no le pase, oro para que no me pase a mí ni a mi familia. Pero el miedo no te puede paralizar, los eventos no te pueden paralizar. Que vienen huracanes, que vienen tornados, eso no te puede paralizar. Tenemos que predicar el evangelio para que aparezca la señal. Y será predicado el evangelio, Mateo 24:14, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué cosa es el fin? La señal de Jesucristo apareciendo en las nubes de los cielos. Las pestes se acaban, el hambre se acaba, la miseria se acaba y somos felices con Jesús por toda la eternidad. Por eso, hermano, tranquilo. Si quieres comprarte una casita en el campo, cómpratela.
Si te gusta la vida de campo, ve, no hay problema, pero ve dirigido por el Espíritu Santo. No porque nadie te asustó. Creo que hoy hemos sido suficientemente claros. Y la sierva de Dios ha hablado claramente. Y nos ha dicho que así mismo como en el sitio de Jerusalén, en el tiempo del fin sucederán cosas. Hay un pastor que el miedo no lo ha paralizado, es el pastor Héctor García, el que da la lección junto conmigo. Y hace ya unos días atrás, hace más de 20 días, su esposa fue a un examen de rutina. Ella trabaja en el hospital y dio positivo al coronavirus. ¿Y saben qué es lo impresionante? Que ella vive con su papá, su mamá, sus 3 hijos y el pastor Héctor. Y hermanos, la única que contrajo el coronavirus fue ella y ni se lo sintió, ni catarro, ni fiebre, ni nada. El pastor fue a hacerse el examen 1 o 2 veces, siempre le dio negativo. Es decir, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, Dios pone su mano, pone su protección. No te estoy diciendo que salgas sin nasobuco, sin las condiciones. Usted tome las precauciones, pero hay algo que usted le tiene que dejar a Dios en sus manos, lo que usted no puede hacer. Pero para usted poner eso en las manos de Dios, tienes que tener fe en una sola cosa: fe en la señal. Que la solución a esta pandemia es la señal. No es irse al campo, no es estar huyendo, no es estar echando miedo, no. La solución es la señal. ¿Y cuál es la señal? La venida del Hijo del Hombre en los cielos. Pero para que esa señal se cumpla, yo tengo que hacer lo que dice Mateo 24:14. Predicar el evangelio, que el miedo no te paralice, y muy pronto aparecerá la señal en las nubes de los cielos. El coronavirus y todas las enfermedades se acabarán, todas las pestes y toda la miseria se acabará, y entonces seremos felices con Cristo Jesús por toda la eternidad en el reino de los cielos. Querida iglesia que me estás escuchando, hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Levántate, despiértate y mañana, pase lo que pase, toma tu Facebook y mándale un mensaje a alguien. Dile a alguien: muy pronto la señal se cumplirá con el regreso de Cristo. Dile a alguien: Jesús te ama. Predícale a alguien. Aprovecha el tiempo. Deja de estar pensando en el coronavirus, en lo que tienes y no tienes, y concentra tu vista en la señal. Muy pronto Jesús regresará. Pero ¿qué estamos haciendo? Vamos a cantar este canto que lo dejamos para el final. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Y no te desconectes, porque quiero orar por ti en esta noche, para que Dios te bendiga y tú puedas estar concentrado no en los eventos, sino en la señal de la venida de Cristo Jesús.